Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de los actos preparatorios de la elección federal. Eh, este, este, Esta reglamentación del tema de la jornada electoral y del proceso electoral está en esta ley que ustedes pueden observar aquí, que se llama la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esa es la ley que va a estar albergando el tema de la legislación en materia electoral. Por consiguiente, vamos a tener una reglamentación en una ley federal. Esta es una ley federal que, bueno, ya con anterioridad pues habíamos revisado, sobre todo en el tema de las fallas, fallas y de las faltas administrativas que implican en materia electoral pues son o equivalen a una sanción en materia en materia de pues en materia electoral. Entonces, sobre este apartado vamos a tener que poner mucha atención porque básicamente toda la legislación en materia del proceso electoral va a ser reglamentada a partir de este articulado. De hecho, es todo el capítulo y como podrán darse cuenta, dice título segundo de los actos preparatorios de la elección, pero bueno, en realidad no es solamente el título segundo, sino todo el tema de la reglamentación en materia electoral que va a ser regulado a partir de este artículo. Ahora, es muy importante que podamos observar el fenómeno de la legislación para efectos de comprender cómo es que se va a estar llevando, cómo es que se va a estar reglamentando la cuestión en esta materia. Y teniendo en cuenta que todo el proceso electoral va a estar pues protegido, va a estar también reglamentado en base a esta legislación. Entonces, es muy importante que tengan esto mucho en cuenta porque, pues básicamente todo está reglamentado. La materia electoral no es algo que podamos decir que es una materia todavía ambigua, porque ya todos los procesos en realidad están perfectamente reglamentados y eso equivale a un perfecto orden y a una sistemática pues mayor en ese sentido. Entonces siempre hay que tomarlo muy, pero muy, muy en cuenta para efectos de la legislación. Ahora, fíjense, dice lo siguiente, las disposiciones del presente título solo serán aplicables a los procesos electorales federales, que eso es algo muy importante. Los procesos electorales de los estados tienen una legislación aparte. ¿Esto qué quiere decir? Hay otros códigos, hay otras reglamentaciones para los procesos locales. ¿A qué me quiero referir con esa actitud? Elecciones de gobernadores o presidentes municipales no van a estar regulados en base a esta ley. Esos no van a estar regulados. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuáles son las elecciones que van a estar reguladas en base a esta ley? Van a ser las elecciones que tienen que ver con presidente de la República. Esa sería la primera parte. En el segundo supuesto sería el tema de diputados y senadores. Y por otro lado, vamos a tener el tema bueno, pues sí, básicamente sobre esos dos, es decir, para lograr modificar eh, la estructura del poder ejecutivo y la estructura del poder legislativo. Básicamente en esos procesos vamos a estar. Ahora muchos de ustedes se preguntarán, es que el poder judicial no participa por vía democrática. Bueno, ellos no participan porque la función que van a desempeñar necesita una alta especialización, sobre todo en materia de derecho. Por eso es que en el caso del Poder Judicial ellos tienen una estructura diferente para poder renovarse. Pero en cuanto al legislativo y en cuanto al ejecutivo de la Unión,
Eso sí, literalmente tendrán que ir a elecciones y tendrán que votarse para saber si es que van a tener la representación durante el periodo que abarca o que les faculta la ley en sí. Bueno, tomando esto en cuenta, pues vamos a continuar. Dice, el proceso electoral rige el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo de la Unión. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos poderes que se van a renovar. Previo a que se inicie el proceso electoral del Consejo General, determinará el ámbito territorial de cada una de las 5 circunscripciones plurinominales, así como en su caso la demarcación territorial. Pero bueno, ustedes recordarán que tanto diputados y senadores tienen distritos, tienen una zona geográfica que van a representar. Ahora, esas zonas geográficas pues, son decididas básicamente por el INE en cuanto a cómo se divide el territorio para ir a votaciones. Pero bueno, ese sería un tema que no abordaremos en esta ocasión. Posteriormente, el ejemplo que vamos a tener, pues es el tema de el proceso electoral ordinario, es decir, en qué va a consistir el proceso electoral. Porque normalmente nosotros de manera ciudadana le decimos al proceso electoral como la votación, ¿no? O la elección, pero en realidad el nombre correcto es proceso electoral. Y vamos a ver cómo es que se inicia la elección y a partir de cuándo para poder votar, a partir de cuándo empieza esta elección. Y este proceso electoral. Fíjense, el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubiese interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Entonces, esta es la primera parte. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? En el mes de septiembre anterior al año de la elección. Entonces, por ejemplo, si la elección es en 2020, eso quiere decir que el proceso electoral empieza en septiembre de 2019. Para que lo logren ejemplificar, vuelvo a repetirlo. Si la elección es en 2020, entonces el proceso electoral inicia en septiembre de 2019. En el mes de septiembre, un año anterior a la elección. Ahí es donde va a comenzar. Ahora dice, para los efectos de esta ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes, y es algo muy importante. ¿El proceso electoral tiene etapas o es todo, solamente es el día de la votación? Y vamos a comprender que en realidad no es solamente el día de la votación, sino que tiene etapas del proceso que van a estar pues ahí reguladas en ese sentido. Y vamos a ver cuáles son. Bien, preparación de la elección, que ya hemos manifestado que empieza un mes antes de en el mes de septiembre anterior al año de la elección. Jornada electoral, normalmente el día de la votación es lo que nosotros llamaríamos jornada electoral, ese sería el nombre correcto. La tercera etapa es después de la jornada electoral, que en este caso serían resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Esto implica que en este caso el INE declare como tal a un virtual ganador, y que decrete que la elección ha sido válida, es decir, no hay disturbios o no hay una situación que pueda ponerla en duda. Y el último, o la última etapa del proceso electoral es el dictamen y declaración de validez de la elección y de presidente electo. Dictamen y declaraciones de validez de la elección y presidente electo. Ahora, tenemos esas 4 etapas y vamos a comprender un poco más en qué consiste cada una de ellas para poder verificar cómo está su contenido. Bien, la etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión del Consejo General que celebre durante la primera semana de septiembre del año previo al que deben realizarse las elecciones federales ordinarias y que concluye al iniciarse la jornada electoral. Ahí es básicamente donde empieza y donde termina la preparación de la elección.
La etapa de jornada electoral se inicia a las 8 horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de la casilla. Ustedes recordarán que las personas pueden votar a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta ese momento, pues básicamente termina como tal la etapa de jornada electoral, pero todavía se logra prorrogar por un poco más. En qué se logra prorrogar? Se prorroga hasta que cada casilla electoral pues lleva a cabo su conteo de casilla. Recuerden que, y si es que alguno de ustedes ha fungido como funcionario de casilla, ustedes recordarán que después de que se acaban las 6 de la tarde y de que pasa la última persona formada hasta esa hora, pues ahora hay que contar los votos. Y para contar los votos están los escrutadores que pertenecen a la casilla, también están el presidente y los dos secretarios, más como observadores solamente de cada uno de los partidos políticos, pues las personas que hayan designado para este puesto. Entre todas estas personas van a vigilar que los votos se cuenten uno a uno y que de alguna forma en realidad se tenga pues se tenga como tal el conteo pues de la manera más certera posible. Entonces eso es algo muy importante que tiene que realizarse para que se lleven a cabo pues todas y cada una de las de los conteos de votos. Entonces ahí es donde termina como tal la jornada electoral. La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del instituto o las resoluciones que en su caso emita la última instancia del Tribunal Electoral. Ustedes recordarán, compañeros, que una vez que ya se hicieron el conteo de votos, ya se cerró como tal todos los formularios que da el INE, pues ahora lo que prosigue es llevar esa paquetería hasta los consejos distritales, que básicamente son casas o bodegas donde el INE ha designado para poder resguardar pues todos y cada uno de los documentos electorales o todas y cada una de las urnas. Entonces, hasta ahí es donde se empieza a dar este tipo de situaciones. Vean, y concluye con los cómputos de las declaraciones que realiza el instituto o las resoluciones que en su caso emite la instancia del Tribunal Electoral. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí se va a acabar el tema de la remisión de documentos. Y la última, fíjense, la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de las elecciones y del presidente electo. ¿Esto qué quiere decir en realidad? Pues quiere decir que en la última etapa del proceso electoral, pues prácticamente finaliza cuando se ha resuelto, cuando el Tribunal Electoral ha resuelto el último juicio interpuesto en contra de esa elección. Una vez que se haya decretado como tal la declaratoria, en este caso de resolución por parte del tribunal en cuanto al último juicio emitido, ahí es cuando ya prácticamente termina el proceso electoral, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando todo pues precisamente ya está resuelto. Atendiendo al principio de definitividad que rige los procesos electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el secretario ejecutivo o el vocal ejecutivo de la Junta Local o Distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que se estimen pertinentes. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cómo es que se va a llevar a cabo la emisión de la documentación? Fíjense, y luego viene esta primera parte, de los procesos de selección de candidatos o cargos de elección popular y las precampañas electorales. Eso tiene que ver con la preparación de la elección, que implica básicamente en que los partidos políticos pues puedan elegir a sus precandidatos y a sus candidatos. Y otra parte muy importante,
pues es que al final de cuentas el instituto pues los integre o los acepte, ¿de acuerdo? Entonces vean, los procesos internos para la selección de candidatos, cuando habla acerca de procesos internos, se refiere al tema de los partidos, esos son los procesos internos. A cargo de la elección popular, son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta ley, en los estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección en cada partido político. Al menos 30 días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno, el método o métodos que serán utilizados, la fecha para la exposición de la convocatoria correspondiente, los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno, los órganos de dirección corresponsales de su conducción y vigilancia, la fecha de celebración de la Asamblea General Electoral Nacional, Estatal, Distrital, o en su caso la realización de la jornada comicial interna conforme a lo siguiente, que eso es algo muy importante. Normalmente en los partidos lo que se tienen son elecciones internas. ¿A qué me quiero referir con esto? Tenemos básicamente un conflicto interno, ¿no? Este conflicto interno, pues, ¿en qué lo podemos resumir? En que cada partido político va a tener, al final de cuentas, pues precandidatos, ¿no? Pero cada uno va a tener su precandidatura. En ese sentido, en ese sentido, cada partido político tendrá pues esos precandidatos, ¿no? Esos llamados precandidatos, varios aspirantes a un cargo de elección popular. Entre ellos van a competir y sobre ellos pues va a recaer un ganador, y ese ganador en teoría tendría que ser el candidato del partido político. Una vez que entre ellos definan pues quién es el que pues tenga más posibilidades de ganar y que le otorgue la victoria a su partido político. Fíjense, los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato. Los partidos políticos hará uso del tiempo en radio y televisión que conforme a esta ley les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el instituto. Los precandidatos debidamente registrados podrán acceder a radio y televisión exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al partido político por el que pretenden ser postulados. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas o cargos de elección popular en todo tiempo la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación de esta norma se sancionará con la negativa de registro del precandidato, que es algo muy importante. Ellos tienen un determinado número de spots, ¿no? O de comerciales en las cadenas nacionales para poder generar una especie de proselitismo. Si ellos contratan de forma particular más tiempo, ahí el instituto lo toma como una desventaja electoral o de competencia, puesto que ya existe cierta diferencia entre el número de tiempo que tiene un candidato o un precandidato y el número de tiempo que tendrá otro. Entonces,
para evitar el tema de desigualdades, para evitar el tema incluso de ¿cómo explicarlo? Eh, de eh, de difusión, pues también hay que controlar eso. Ahora, fíjense, se entiende por pre-campaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas de cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. ¿De acuerdo? Todas las precampañas. Y bueno, los partidos, sigue hablando de las precandidaturas y bueno, pues ya en términos generales así queda. Ahora, ¿cómo una vez que ya se terminaron las precandidaturas, es decir, que ya compitieron como tal los precandidatos y ya queda un, pues un ganador dentro del propio partido, pues ahora hay que definir en términos generales, ahora hay que definir quién será pues quién será el candidato. Pero para poder definir quién será el candidato, pues también hay ciertas reglas. Y bueno, el INE te dice, bueno, tú ya realizaste tu proceso interno, ya sabes quién es la mejor opción de acuerdo a tus candidatos, pues ahora lo que toca es poder visualizar quién es pues el más ganador, quién es el que puede aceptar el instituto, porque eso también depende de una decisión del instituto referente a requisitos. No cualquier persona puede ocupar este cargo de candidato. Y vean lo que dice. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta ley, porque recuerden que ahora o hoy en día también se puede candidatar un personaje de manera independiente. Aunque bueno, ahí la verdad es que la ley impone muchas reglas y muchos requisitos. Desde mi punto de vista, y aquí haré una crítica a la ley, me parece que las candidaturas independientes no compiten en un margen de igualdad como sí lo tienen los partidos políticos, ¿no? Y está eso, bueno, entre comillas, ¿no? Y digo esto porque, para ser muy claro, lo que vamos a estar teniendo es que los candidatos independientes sí tienen que pagar su publicidad de forma particular. Ahora, como estamos hablando de los procesos electorales, pues imagínense lo que implica gastar propaganda, tanto en papelería, como en radio, como en televisión y como en internet, porque también la publicidad en internet cuesta. Pues imagínate lo que tiene que estar desembolsando este candidato. O sea, estamos hablando de que él no va a percibir dinero económico, cosa que sí van a tener como tal pues, los partidos políticos. Entonces, esto de alguna forma genera cierta desventaja en la competencia en que se realizan pues, las elecciones y eh, candidaturas independientes con la de los partidos políticos. Fíjense, los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, que esto implica que dentro de sus candidatos pues existan hombres y mujeres en la misma oportunidad. El instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas, no serán aceptadas dicho registro. Eso es algo también pues bastante importante. Es decir, si excedes el número de hombres a las candidaturas y no hay tantas mujeres, te van a rechazar, te van a pedir forzosamente que generes paridad. Y la paridad consiste en establecer si tienes puestos para 200 diputados, pues 100 tienen que ser hombres y 100 tienen que ser mujeres. La Cámara tiene 500 diputados, entonces 250 tienen que ser hombres y 250 tienen que ser mujeres. Ya dependiendo ahí de cómo es que lo van a estar estableciendo, pero
tiene que establecer en las candidaturas ese tema de paridad. Y bueno, de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada la Constitución y esta ley. En las listas de representación proporcional se integran por fórmulas de candidatos compuestas, cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de la paridad hasta agotar cada lista. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá. De nueva cuenta, en un plazo de 24 horas y contadas a partir de la notificación en que se haya la corrección. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de plataforma electoral que sus candidatos sostengan a lo largo de las campañas políticas. La plataforma electoral deberá presentarse en su registro en el Consejo General dentro de los 15 primeros días del mes de enero. Y bueno, básicamente habla acerca de los plazos y órganos competentes para el registro de candidatos, ¿no? Y bueno, todo este apartado, solicitud del candidato que debe de contener, fíjense, apellido paterno, materno, nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de la credencial para votar, cargo para el que se postula. Los candidatos a las cámaras del Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas que busquen reelegirse en esos cargos deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que se han sido electos a ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos en la Constitución en la materia de reelección. La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y del anverso y del reverso de la credencial para votar. De igual manera, el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con normas estatutarias del propio partido político. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de las candidaturas de diputados al principio de representación proporcional en las 5 primeras circunscripciones plurinominales y bueno, ya prácticamente cómo se van a estar distribuyendo las candidaturas, porque ustedes recordarán que dentro de sobre todo el poder legislativo tenemos como tal una cámara, dos cámaras que poder ocupar entre senadores y diputados, pero también habría que recordar que hay algunas senadurías, hay algunos diputados que son electos por el tema de la mayoría, es decir, que van a elección directa, la gente vota por ellos, y hay otro cúmulo de diputados que de alguna forma tienen una situación básicamente de que depende del total de los votos. Entonces, como depende del total de los votos, pues ahí será el número de lugares que le van a estar dando, que le van a estar generando para que ocupen las cámaras. Entonces, esto es algo muy importante en ese sentido. Y bueno, habla acerca de una vez que recibas la solicitud, qué va a pasar con la solicitud, sustitución de candidatos, en dado caso de que, bueno, algún partido político tenga algún problema, y bueno, toda esa definición, pues cómo se va a estar regulando. Y después tenemos el tema de las campañas electorales, otra regulación también importante. Una campaña electoral, en términos prácticos, pues es el periodo que tiene un candidato para hacer proselitismo político. Y en ese sentido, podremos decir que cada partido político pues tiene el mismo número de tiempo. Y bueno, fíjense, la campaña electoral para los efectos de este título en el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, que es básicamente eso, se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas, en general aquellos
en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones e impresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña que se refiere el presente artículo deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados en los partidos políticos. Para los efectos de lo expuesto en el párrafo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de servidores públicos, así como mensajes para ver que estos candidatos pues no pertenezcan o no hayan pertenecido a cargos de elección popular. Con anterioridad o bien que hayan servido como funcionarios en un periodo menor a los 6 meses. Fíjense, los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos en la propaganda electoral, campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos. Gastos de propaganda, ¿de acuerdo? Que es algo muy importante y normalmente los candidatos gastan mucho en eso, pero como les decía, ¿cuántos tipos de propaganda hoy existen? Existen muchísimos. No solamente vas a gastar en temas de playeras, en temas de, ¿cómo explicarlo? En temas en temas de en temas de propaganda, pues vamos a llamarle de papelería, ¿no? Lo que tiene que ver con volantes, playeras, no, o sea, en realidad no es la única forma de generar propaganda, ¿no? Ahí tendríamos que poner también el tema, en temas de, pues ahora internet, de espacios publicitarios, bueno, espectaculares. Hay un sinfín. Hay un sinfín de formas de generar gastos, ¿no? Gastos de campaña, renta de templetes también, y bueno, todo ese tipo de situaciones. Comprenden bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. Gastos operativos de la campaña, que comprenden sueldos y salarios del personal eventual, que eso también implica, pues mucha gente contrata, ¿no? Por ejemplo, hay a veces hasta empresas de marketing que los propios políticos pues logran contratar para tener un efecto fuerte a la hora de, pues a la hora de, poner el tema de gente eventual que va a estar trabajando por ciertos proyectos. Hay muchas formas en realidad.
Gastos de propaganda diarios, revistas y otros medios impresos, gastos de producción de mensajes de radio y televisión. No se consideran dentro de los topes de campaña los gastos que realizan los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones. El Consejo General, en la determinación de los topes de campaña, aplicará las siguientes reglas. Para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, a más tardar el día último de octubre del año anterior al de la elección, procederá a los siguientes términos. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al 20% del financiamiento público de campaña establecido por todos los partidos en el año de la elección presidencial. Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá a los siguientes términos. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados y por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido por la elección presidencial. Y bueno, ya establece las fórmulas de cómo establecer el tema de los gastos. Reuniones públicas también incluyen esto, los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que implican una interrupción temporal de la vialidad deberán hacer conocer a la autoridad competente su itinerario a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión, que también es algo muy importante, o sea, los mítines, las marchas que puedan realizar son muy válidas en la elección, para mucha gente no le gusta, pero bueno, es algo que también infringe y que bueno, que también es un derecho de los propios candidatos. Fíjense, la colocación de propaganda electoral, los partidos y candidatos observan las siguientes reglas. No podrá colgarse en elementos de equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada siempre que medie permiso escrito del propietario. Y si te dice literalmente permiso escrito del propietario. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes. No podrá fijarse o pintarse en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que corresponde a los partidos políticos, registrados conforme al procedimiento acordado en el consejo respectivo. Los consejos locales y distritales, dentro del ámbito de su competencia, harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos en pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Las quejas motivadas por la propaganda impresa a los partidos políticos y candidatos serán presentes al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente y someterá a la aprobación del Consejo Distrital el proyecto de resolución. Contra la resolución o Consejo Distrital procede al recurso de revisión que procederá al Consejo Local que corresponda. Campañas electorales y bueno, todo un sinfín de determinaciones. Campañas electorales en los partidos políticos, día de jornada electoral. Quien solicite o ordene publicación de cualquier encuesta durante 3 días previos a la elección, personas físicas, personas morales y cualquier infracción de disposiciones. De los procedimientos para la infracción y ubicación de mesas directivas. Y bueno, ya viene toda la explicación de este procedimiento. Fíjense, el procedimiento para integrar mesas directivas de la casilla será el siguiente, es decir, cómo se van a estar integrando y seleccionando a los participantes de presidente y secretarios. ¿Cuáles son las reglas incluso para que las casillas se ubiquen, ¿no? Para la ubicación de las casillas prefieren reunir requisitos en el párrafo anterior como escuelas o oficinas públicas, ¿no? Procedimiento para determinar la dirección de las casillas y bueno, viene toda una especificación de cómo escoger el tema de las casillas en materia electoral. Registro de representantes, que eso era lo que yo les decía, en cada en cada casilla debe estar un representante por cada partido político. El problema aquí no es el tema de
que tenga un representante, sino el problema es saber con exactitud quién es el representante. Ese es el verdadero problema. Um, Básicamente, por el tema por el tema de que el día de la elección deben de saber con exactitud quiénes van a ocupar los cargos y sobre todo en qué casilla es en la que se van a encontrar. Como les decía hace un momento, no puedes tener bajo ninguna circunstancia um, no puedes tener bajo ninguna circunstancia tener a alguien dentro de una casilla sin tener conocimiento del INE, ¿no? Es decir, no es de que llegues, estoy representando en tal casilla y pues yo vengo a representar al partido. No, el partido te tuvo que haber nombrado con anterioridad, de lo contrario, pues no será válida tu participación. Y esto es precisamente para tener certeza de los procesos que se van a estar pues llevando a cabo en esa magnitud. Entonces hay que tomar mucho eso, pues hay que tomar mucho eso en cuenta a la hora de tener pues estas determinaciones. Y bueno, resulta de más importante decirlo, pero todo tiene que estar perfectamente censado. Tú no puedes tener algo sin que se cense con anterioridad. Siempre tienes que tener ese censo pues muy claro. Y bueno, pues es precisamente para eso, ¿no? Para tener perfecto control pues dentro de las casillas, porque como les decía hace un momento, pasan muchas cosas en las casillas electorales. Pueden ser comitivas de delitos, pueden ser infracciones, pueden ser muchas situaciones que pueden derivarse pues de este tipo de práctica. Entonces, de alguna manera siempre hay que tener siempre hay que tener pues mucho control en ese aspecto. Ahora, fíjense, del registro de representantes, bueno, y como les decía, cómo se van a registrar los representantes de cada partido, el objeto que van a alcanzar, que van a tener, y bueno, también esto es para tener un perfecto control, ¿no? Nombramientos, oficios, y bueno, que eso también es algo muy importante. El día de la jornada electoral, la persona que haya decidido ser partícipe de ser observador o de ser, vamos, de ser,
del tema de los candidatos, pues siempre hay que tener mucho cuidado pues en ese aspecto. Y bueno, por otro lado también tenemos la documentación electoral y bueno, en fin, yo creo que no me va a dar tiempo de terminar el tema de la elección, pero bueno, lo estaremos abordando en la próxima sesión. Por mi parte es todo, hasta luego.